Buenos días tengan todos hoy, día 11 del mes 12 de 2021. Vamos a tener la oración perfecta que pidieron los discípulos al Maestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Dios siempre nos da a conocer todas las cosas que habrían de suceder mucho antes de que éstas se efectuaran. O sea, todo lo que el Señor programó en profecía que iban a pasar, siempre Él las notificó anteriormente, porque eso es como para que nosotros entiendamos que el proceso de Él es efectivo y que lo que se va a suceder ya él lo tiene ya en la mente, ya ha pasado, ya como hecho ya. Todo lo que él ha pensado por hacer en futuro, que es profecía, eso ya el Señor ya lo pasó como una cosa hecha natural. Es la experiencia que yo capto de la palabra del Señor. Yo cada vez más me horrorizo de ver la nefanda situación de esta humanidad religiosa, sobre todo donde plantó, claro está, empezando por donde el Señor plantó su palabra, el pueblo que escogió, porque había muchos pueblos y Dios escogió uno para hacerlo, eh, que Él desde ahí hacer participante a todos los demás pueblos de su palabra. Y escoge al hombre para eh, redactar su, su palabra. Le decimos los judíos Torah, la enseñanza del Señor. Ahora, esa enseñanza ha sido muy pisoteada por la tendencia de los hombres querer manifestar las obras de Dios a su manera, no a la manera de Dios que Él la expresa, porque Dios, por medio del Espíritu Santo, nos educa, nos enseña la realidad de las cosas. Ustedes saben bien que los profetas, el Espíritu Santo, los ángeles de Dios que están actualizados aquí en la tierra para mostrar las cosas, lo porvenir, y lo, pasado, presente y futuro, todo. Esto yo estoy mirando y cada vez veo que verdaderamente Dios es un desastre lo que han hecho con la palabra de Dios. En el siglo tercero, allá el reino de Grecia, se hizo antes de Amachía, haber nacido, pues, estaba programado el nacimiento de él, cosa, cosa de que eso está dado por ignorancia también, lo han querido ignorar, todo el proceso de Dios, el mismo pueblo lo ha torcido y lo ha retorcido más la, la segunda actuación que Dios dio para que el pueblo comprendiera su palabra, su sistema, y no han hecho más que blasfemar la palabra de Dios, porque
lo hacen contrariamente a lo que Dios ordena. Yo soy una persona que no soy muy estudiosa, pero he comprendido, eh, vamos a decir que es posible guía de Dios, del Espíritu Santo que Dios ordena para que comprenda, alguien comprenda el que Dios quiere, porque dice que la salvación no es de los hombres, la salvación es de Dios. Y dice, maldito el que confía en hombre y en hijo de hombre. La gente ha puesto la confianza en, en palabras de hombre, no palabras de Dios. Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo, porque el hombre quiso ponerle un nombre a Mashiach y Dios le puso otro. Dios no le puso nombre. Yo entiendo, por lo que estudio, que sí, las personas que hicieron la 40ª, esa quinta, Septuaginta. sextuagésima, quinta, Septuaginta, la Biblia de los 70. Septuaginta, la Biblia de los 70, que dice que fueron 70 personas judías, sabios, que la hicieron. Pero yo analizando, digo, posiblemente ellos hayan sido dirigidos por el Espíritu Santo para que no mintieran, para que expusieran la verdad, pero la verdad por medio de circunstancias políticas, de primeramente de los reinos de la tierra, para ponerla a su favor. Pues le han torcido, como dice el apóstol Pedro, que hablando de las epístolas de Pablo, él dice que han torcido la epístola de Pablo, los indoctos, al igual que las demás escrituras, para perdición de sí mismo. Yo hallo estas palabras así que son reales, son de los siervos de Dios reales. Y yo los creo. No, yo no soy ni creyente en judaísmo, ni creyente en cristianismo, ni en ninguna otra doctrina de otras naciones que no sea la doctrina que marcó Dios. Porque ahí yo leo muchas cosas que es igualdad sin acepción para todos. Pero esto muchas personas no la comprenden y viven divididos. Amachía dijo que un reino dividido no prevalece. Bueno, es que yo creo que no prevalece en la fidelidad de palabras de Dios, puesto que cada cual la acomoda a su querer y a su credo. Pentecostales, bautistas, adventistas, cada cual la ha acomodado la palabra de Dios a su manera. Principalmente, el principado está en el catolicismo. O sea, antes del verdadero, la verdadera fe de los mesiánicos, de Mesías. Esa fe fue estorbada, fue manipulada. Y se dice muchas cosas, se han escrito muchas cosas. La falsedad y la blasfemia está escrita en la Biblia. Porque si Dios dice que cada reino de eso, de lo que Dios habla sobre ese reino, entonces que son blasfémicos. La idolatría, principalmente que tienen la idolatría de crear imágenes grandes. Pues por una imagen grande de esa, Dios le dio a su siervo Daniel, profeta Daniel, el significado de todo lo que iba a acontecer en la tierra, reino tras reino, habló de 4 poderes grandes, el mismo de Babilonia, el de los medo-persas, el de Grecia y de Roma. Y esto fueron antes de que viniera Mashiach.
ya estaban constituidos ya no tenía Dios marcado, y ahí, cuando llega el nacimiento de Mashiach, está bajo el imperio del del cuarto imperio. Y precisamente por ahí empezaron las cosas a destruirse. Cuando cesaron los discípulos de hablar la justicia de Dios, que ya terminó su tiempo de vida, porque aquí la vida, cuanto más los años que ya venían viniendo, eran pocos. Los apóstoles ya no duraban muchos años. En épocas anteriores duraban hasta 130, así 140 y pico años, desde Abraham. Pero después de último tiempo ya no había esa edad. Algunos. Esas son cuentas de Dios, claro está, no es del hombre. Pero lo que podemos conocer y podemos razonar, vemos que todas estas cuestiones después de los apóstoles han sido torcidas. Eso venía caminando, porque las cosas de Dios, el Dios es infalible. Las cosas de Dios, las cuentas de Dios, sus mandamientos, tiene que haber una fidelidad, porque eso es una salvación para el hombre, porque si vemos que el hombre del principio, según la historia, ya se torció, entonces la torcedura sigue la torcedura andando desde ese principio. Entonces ahí es donde hay que analizar desde ese punto de vista las cosas, para que seamos correctos delante del Señor. ¿Y la gente qué hacen? Mentir. Vamos a leer ahora, vamos a ver de estas circunstancias de blasfémicas que han puesto en la Biblia, porque sí están escritas, desde el principio están escritas. La blasfema no está de que extra de otros dioses ni nada de eso, está en la palabra de donde se escribe la palabra de Dios, donde inició Dios su palabra, del pueblo de Israel. Y la blasfema están escritas sucesivamente hasta el final. Habla de las bestias. Las bestias es lo que todos esos personajes que son nombrados, que son blasfémicos, hasta el final. Es porque eso es lo que siempre yo he dicho, que he entendido que la cuestión de bestia es un titular, porque el hombre de pecado no es uno solo. El hombre de pecado es general. Igual que dice cuando decimos los mandamientos de Dios, decimos la ley de Dios. La ley es estamos hablando de los mandamientos en general, generalmente, no de uno solo. Se han confundido totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los pasos que dio Abraham, los pasos que dio Moisés, a Machía y todos los apóstoles han sido torcidos, porque hay que cumplir lo que Dios estableció en cada personaje de eso. Los milagros no los hizo Mashiach. Yo no puedo decir el nombre así, con el conocimiento bíblico, digo el Jesús que fundó el catolicismo, porque les dio la gana, porque pensaron. Pero cuando uno va verdaderamente a la escritura, a la profecía, uno ve que no es así, que Dios negó su nombre y Dios negó el nombre de aquel que escogió de entre los hijos de los hombres, porque es así, a Mashiach. Aunque no fue por voluntad humana, fue por voluntad de Dios. El Espíritu fue el que depositó en una muchacha virgen, como estaba establecido en la profecía. Por eso es que yo creo firmemente a la palabra de Dios, porque es así. La vida tiene esa cuestión. Tiene quien, usted pone ahí un tehuey y una carreta atrás y tiene quien la dirija.
Y así somos nosotros los humanos igual, tenemos quien nos dirige. Y si nos dejamos dirigir por el enemigo, estamos fastidiados. Pero si miramos bien las circunstancias y buscamos la senda de Dios, es muy diferente. Porque entonces la fe, ¿qué cosa es? Creer, tener la esperanza de algo más que no está en lo natural nuestro. Es una cosa de que nos está brindando Dios, una oferta de Dios. Así como usted va a una tienda a comprar y dan oferta por tales artículos y qué sé yo, Dios está ofertando en su plan de salvación. Hizo su querella ahí. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. Y fue aumentando la palabra. En Isaías se dice que Dios se complació en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre con sus intenciones religiosas? Disminuir la voluntad de Dios, disminuir la querella de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que el encargado de Dios, que es el mediador siempre, Abraham, Moisés, Amachías, cualquier Jeremías, cualquier profeta que ha pasado en los tiempos pasados, que nos han fundado la palabra de Dios. Si la rechazamos, el Señor dijo allí en Isaías, todo lo que sale de mi boca, tiene que cumplir el propósito aquel para el cual yo la envié. ¿Dónde está la salvación? La salvación no es de Moisés, la salvación no es de Amachías. Pero qué pobre, que le da una grandeza a quien no la tiene, porque el grande es Dios, el Todopoderoso. Que si no le da la instrucción a Moisés que abra el mar, no se abre. ¿Cuántos millones de personas pueden hablar y hablar y hablar y no hablan? Cuando Elías, por ejemplo, allí estaban todos Profetas de Baal. los profetas de Baal en el reino de Israel. Y Elías era un siervo para ellos apartado, qué sé yo, pero era el de Dios. Lo que hicieron todos los profetas eso, en sus ritos para que el animal aquel que se puso en el fuego, descendiera fuego y quemara el animal sin que le pusieran fuego ninguno por la mano humana. Entonces cuando puso el de Elías, le metió que le metan en agua, hagan una zanja y llénenla de agua y métele agua bastante. Enseguida no sé qué tipo de rayos cayó del cielo que Dios contestó a una ofrenda de esa, la otra la echó, ni hablar, no la aceptó. Pero ahí se ve que hay profetas de Dios y hay profetas falsos. Entonces, incluso está prometido en las escrituras que iban a haber profetas falsos, que iban a hacer obras también, hacer descender fuego del cielo. Yo leo bien las escrituras y las comprendo y veo todas las falsedades religiosas que hay. Dios está recalcando, yo soy vuestro Salvador, vuestro Redentor, yo soy el que los redimo. Entonces, ¿quién nos redime? ¿Quién nos dio la ley? Moisés. ¿Quién nos la dio a Mashiach? No, Señor, ninguno de los dos, ninguno de los profetas. Ellos no tienen ley, nosotros no tenemos ley. ¿La ley de quién es? De Dios. Él la cede, ¿por qué? Porque es su medio. Mashiach es un puente, Moisés otro, y así cada profeta en cada tiempo son puentes de Dios para transferirle al hombre su palabra, su verdad y su amor y su misericordia, su gracia. No mate su gracia, no robe su gracia, eso es su gracia.
No comas animales de los que yo dije que no comiera. Esa es su gracia. Vivimos bajo la gracia. Hay una gran mentira de esos religiosos que no viven bajo la gracia nada. Vivir bajo la gracia es vivir en la situación que Dios marcó. Y nosotros debemos de entender eso todos. Hay muchos doctores, yo veo en personas por internet, el tal Barú, que es muy académico, y Armando Alducén, y David Diamo, doctor David Diamo, en leyes, qué sé yo, ese que se ve mucho también ahora, ese a cada rato se ve. Noreda. No, Noredo no, el otro que siempre que está cacareando. Lo que hacen es cacarear. Harry Lee Gary Lee. o Gary Lee. Ajá. Yo, toda esta gente, yo los oigo hablar y otros más, y otros más, y otros más. Yo los oigo hablar. Y a comer, y sí, una alegría, y a comerse el puerquito en la Nochebuena de católica, no la Nochebuena de Dios, sino la de católico, el que imita las cosas de Dios, pero a su manera. Yo no le puedo llamar Jesús al Mesías, puesto que la palabra de Dios no le puso nombre al Mesías. Le podrá poner un apodo, como decir el Nazareno, el maestro, todas esas cosas está bien, pero como nombre no, porque ahí precisamente eso es lo que Dios estimó que no se le pusiera nombre. Esa es una orden a Allah, cuando dice ahí en Isaías 7:14, bien claro, dice, no, ahí se dice Immanuel. Cuando se dice su nombre será Immanuel. Immanuel. Y esto tiene siglas que hace una economía. Exactamente, es Dios con nosotros, es lo que se dice. Cuando él está hablando con Moisés, ordenando sus leyes, dice, le dirás al pueblo, cuando él te pregunte, porque dice el pueblo, dice a Moisés, el pueblo me va a preguntar a nombre de quién, dice, tú le dirás, yo soy el que soy, me ha enviado, y ya está. El Señor plancha a la gente. No, Señor, yo no tengo nombre. Vino el enemigo, aquel que sembró el mal allá, en la primera pareja de hombre, como se llama Adán, hombre en hebreo. Bueno, que comiera de aquello está anulando la sentencia de Dios. Pero la sentencia no deja de ser. No deja de ser. Morirás si tú metes la mano en el árbol ese. Vamos a decirlo a mi manera, lo estoy diciendo, pero estoy diciendo lo que es. Y eso es lo que hizo por política y por rabia contra el judaísmo, lo que sea, de los judíos, como siempre le han tenido odio a los judíos. Pero es que el mismo judío ha tenido la gracia de Dios, por misericordia, aparte de ese cumplimiento que estoy hablando. Dios le ha otorgado una gracia de salvación. Cuando Dios promete una cosa, no lo puede destruir nadie. Sea como sea, no lo puede destruir nadie. Ahora, pero viene castigo. Porque si hay un castigo, como Dios le ha dado castigo a Israel, como ustedes lo saben, como todo el mundo lo sabemos, Israel ha sido muy castigada por cabezadura, por el ser rebelde. Y a mí me podrán destruir porque yo hablo la verdad, como la hablaba con Moisés, a Masías, a Jeremías lo metieron en una cisterna, el reino de Israel. Perseguían a Elías para matarlo, el otro reino del mismo Israel. Y el otro reino matar a Elías, a Isaías.
y así mataban a Zacarías, y a Tico. Lo mismo que dijo Mashiach, él sabía la trayectoria del pueblo, o sea, la historia, y sabía la Torá, sabía la ley. Y los apóstoles sabían la ley también, porque cuando Mashiach le hablaba del templo, le hablaba del templo suyo, de su vida, de su persona, su tabernáculo, como dice Pedro, cuando yo tengo de dejar mi tabernáculo, entonces yo entendí, pero el tabernáculo también es la persona. Se puede pensar así, porque lo dice a quien yo debo creer, a los siervos del Señor. Pero ¿qué sucede? Que hay mucha gente que están diciendo, hay gentes que dicen sábado, que hay que guardar el sábado, pero hay mucha gente que no se circuncidan. Están obviando, están quitando otros mandamientos de Dios. El catolicismo, ¿de dónde puso a un niño meterle agüita en la cabeza para bautizarlo? Y ya eso queda bautizado delante de Dios, no señor, delante de los papas eso, y de esa entidad que destruye la voz de Dios por sus cosas. ¿Qué pueblo no persigue esa maldad, esa mentira? Cuando la significación de bautismo es remisión de pecado. Bautízate. Es una cosa, es una ordenanza del Señor. No hace falta, no haces más que darte un zambullón en el río, o en agua, en un tanque de agua, lo que sea. Entonces vamos a tener que todos estos señores y todos estos llamados doctores, es como dijo Pedro, indoctos que tuercen las escrituras para perdición de sí mismo. Porque usted no puede tomar los elementos que tienen los demás, cabezotes eso. Cuando Dios dio la ordenanza de que uno se cubriera, es para que tener la presencia de Dios. No te preocupes, úsalo. Cuando mandó a usar tali, úsalo. A poner mesuzás en la puerta. Una ordenanza para que Moisés lo dijo porque a Moisés le dio la gana de hacer una ley. No, el que le dio la gana de hacer una ley es el papado, el catolicismo, y cambiar la ley de Dios. No lo dijo Daniel el profeta. Bueno, pues todas esas cosas han pasado y están pasando. Y el desastre, Mashiach habló del desastre, Pablo también. ¿Están qué cosa? De la sangre de Mashiach haciéndolo una inmundicia. Que menosprecia a Moisés, dice el que le llama Nuevo Testamento, dice menospreciar a Moisés es no tener misericordia de Dios, es morir sin ninguna misericordia de Dios. Lo dice ahí, eso supongo que son elementos escritos de verdad. ¿Por qué? Porque yo veo que la humanidad siempre ha ido de puya contra Dios. Siendo Dios la redención, la salvación, para librarnos y para salvarnos y llenarnos de gloria, llenarnos de vida eterna. Pero está el desprecio a Dios totalmente. El hombre va de pique, el barco se hunde, va de pique. ¿Por qué? Porque no quieren de ninguna manera salvarse. Hablan de salvación y entonces a poner a Mashiach como darle al nombre de Mashiach el nombre del Eterno, que se le dio el nombre que es sobre todo nombre, y decir, pero blasfeman cuando lo ponen en la escritura, porque la blasfema está puesta en la escritura. El nombre que es sobre todo nombre, que dice que lo dijo Pablo, y no, Pablo no,
Eso el que puso y escribió la escritura después. Fue el que puso el nombre que sobre todo nombre y le enganchan Jesucristo. ¿Qué? Digo, pero ¿cómo? Si allá en la profecía se dijo, Immanuel, que sí es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. Eso es sobre todo nombre. Sin embargo, no dice el nombre específico de como nombramos nosotros, Pedro, Juan, Jacinto, José, ¿no? No, a Mashiach no se le da esos nombres. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. A Dios no se le da ningún nombre. Ni de Jehová, ni nada de eso. Ni Yahweh, ni ningún eso. Ese no es el nombre de Dios. Yo lo veo en las escrituras. ¿Por qué estos sabios, estos doctores y estos señorones que hoy en día son mesiánicos, muchos judíos de estos son mesiánicos? Pero ¿cómo hacen huir también al pueblo de la circuncisión? Bueno, yo conozco uno hoy en día que dice que sí, que se deben circuncidar. Y esa es la onda. El doctor Javier Palacio Celorio. Y yo voy a decir que él le ordena a la gente que se circunciden. Y vea, qué buen camino le está enseñando a la población, Pero aquellos otros que se dicen doctores y que no, que los cristianos no tienen que circuncidarse. Pero, ¿estos doctores de qué? ¿De pacotilla? Y estos ministros que hay hoy en día que se dicen apóstoles. ¿Apóstol de qué? De pacotilla. No creo que el Espíritu Santo pueda nombrar apóstol a nombre de Amachía cuando no cumplen con lo que Amachía ordenó. Lo que pasa es que no entienden que cuando él dijo ni una jota ni un tilde perecerá la ley, no sabe que con eso está diciendo, está ordenando que la ley no puede pasar, no se puede quitar ni un punto de ella. Allá uno de los que de sus discípulos, Santiago 2:10, te está diciendo, si tú no cumples un punto de la ley, te va Dios condenar de todos los demás. ¿Qué le importa que, por ejemplo, los adventistas que dicen que guardan el sábado? Que hay que guardar el sábado, sí, es verdad que hay que guardar. Pero no drásticamente como lo piensa la gente. Porque hay una suavidad. Es donde el Señor dijo, mi carga es ligera. Está diciendo que es angosto entrar por eso, pero mi carga es ligera. Es porque hay una suavidad en los mandamientos. Si usted tiene una necesidad de resolver un problema de salud o lo que sea, usted está autorizado por hacer el sábado tal cosa. Y no pensar que no se puede mover y tiene que haber un herido como hizo el sacerdote. Pasó por allá y un levita le pasó por el lado, ¡pam! Y vino uno que dicen que es samaritano, que no cree cree que pues un fiel como yo, no cree en la religión, pero es un fiel a Dios. Y llegó, se compadeció, pagó, lo cargó, le llevó al mesón, pagó lo que es eso. Y si algo pasa, debe eso, esa historia. Tiene que ser mentira eso porque al judío le da la gana que todo eso es mentira. Que a Mashiach no vino nada y que vino. Y sin embargo, los ortodoxos ponen un Mashiach cualquiera. Porque hasta todo ese relajo he oído yo, he visto yo. Y he oído ahí que uno que dicen que es el Mesías. ¿Qué cosa es eso? ¿Esos son verdaderos reconocedores de la palabra de Dios? No, reconocen al enemigo. ¿Por qué viene el desastre? La Mashiach lo dijo. Cuando digan paz y seguridad va a venir el desastre más atrás. Y es verdad, porque eso es lo que están preparando. Los filisteos están arrebatados porque venga la petición de Jerusalén. Está escrito ahí en Apocalipsis. Lo mismo que Mashiach dijo que el templo lo iban a destruir. Cuando él dijo eso,
un templo que fue hecho en 46 años, tú vas a venir a destruir en 3 días. Él estaba hablando de su persona, que eran 3 días lo que iba a estar fallecido, no más. Porque la escritura dice que no dejaría mi cuerpo, que tu siervo vea corrupción. No dejes mi cuerpo anciano ni que tu siervo vea corrupción. Creo que el Salmo Salmo 16. Salmo 16, versículo 10. No permitirás que él vea corrupción. Pero llegan los intelectos, llamados talentos. Talento. Sí, los intelectos, llamados talentos, que se llaman ellos talentos, ellos a sí mismos, sabios, que está enterrado por allá, por ese lugar de allá de... ¿Quién eres? ¿No? por- ¿Cuál? donde era Mesías, chico. Nazaret. De Nazaret, no que Ineri, Nazaret, bueno, que esté de esa zona. Y que los hijos de él no son blasfemas esas, Ah, sí. Sí, eso sí es lo que dice. son blasfemas. Señor, Dios hace con lo de él lo que él quiere. Y escoge a uno para honra y otro para deshonra. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Eso hay que entender todas las cosas. No estar con tanta cábalas ni cuestiones de esas y no entender la palabra de Dios. Yo siempre he visto barbaridades. Hoy en día muchos de estos salvajes ponen el Talmud antes de la Torá y que me maten. Ponen el Talmud antes de la Torá. Lo he leído yo, Talmud, Torah, Ner, Shmuel. Y yo digo, pero ¿y esto qué cosa es? Yo no sé hablar hebreo, pero las cosas circunstanciales y las cosas de verdad sí las comprendo. Lo que en verdad tiene verdadero interés, el manifiesto de Dios. ¿Cómo va a poner un obstáculo? Eso es un obstáculo a Dios, sabios. Sabios sí pueden haber sabios, como no. Había el rey Salomón muy sabio, mucha sabiduría tuvo, pero después se ensució, porque le torcieron el corazón, así dice la ley. La palabra de Dios es ley, así lo dice. ¿Quiénes? Las mujeres con quien se casó eran de distintos pueblos, distintos dioses, y eso no lo dejaban. ¿Acaso cuando Jacob sale con sus 2 mujeres, una no se llevaba los ídolos del padre? Estaba torcida. Falleció en el camino. La amada de él, Raquel, ¿cómo le llaman? Rachel. No, falleció en el camino, sí, pero no por vieja. Torciendo la dignidad real que marcó Dios, no idolatría. La que marca el catolicismo, la idolatría. Es negocio de crecimiento. Tal estado me tiene que dar por el patrón tanto dinero. Y el otro así, riquísimo, vendiéndole muñequitos a todos los ignorantes que hablan, quieren justicia, qué sé yo, y no la tienen porque están lejos de Dios. Están en los vasos de deshonra. A esto lo estoy hablando yo ahora, como habla el Espíritu. Son vasos de deshonra, pero para hacer esa aclaración le digo, como dice en Romanos,
el apóstol Pablo, que dejaron el natural uso. Por eso Sodoma y Gomorra pereció en fuego. Por eso los cananeos, por eso Israelita tuvo 400 años en Egipto, por culpa hasta que se le cumpliera el plazo final A los cananeos. a los cananeos, a los cananitas. La historia está ahí. La historia está ahí. Y los filisteos siempre fajados contra Israel, robándole. Y ahora, por último, en Apocalipsis, eso es blasfema. Una palabra blasfémica, eso de dividir a Israel, es una palabra blasfémicas o blasfémica. Eso es blasfemia. Cuando se haga, no es por bueno, es por desastre. Netanyahu estaba fajado contra todo eso. Ahora vamos a ver si este que está ahora ahí está entonces queriendo que sí, que tengan. Y viene esa maldición para Israel. De dividir, porque se divide a Israel. Dándole gusto al filisteo. Saben ellos que son, saben lo, como he dicho muchas veces, saben los palestinos que ellos son filisteos, que son de la descendencia de Can, que no son de la descendencia de Sem. Ah, no. No lo saben. Ah, se lo quieren otorgar así de porque sí, que son primos ni que un nada, no son primos nada. Y tienen otra religión y aman otra religión y no la de Israel. Entonces, ¿qué? Primo viene siendo el gentil que se convierte. Y no es primo nada, es un israelita igual. Porque Dios no hace excepción, caballero. Apréndanse la doctrina y tengan la misericordia de Dios para salvación. Que el Señor los perdone y quite todas esas divisiones que le han fundado y han puesto a Dios con distintas pareceres, con distintas manifestaciones. Porque, como yo le dije, que son cosas tergiversadoras, mentirosas, entorceduras, como dice Pedro en las otras escrituras. Vamos a poner esta. San Mateo 11:12. Esto lo está diciendo en la traducción La versión. también no toca. En la versión de 1909. Léelo ahí. Sí, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ahora, cuando ustedes lean la versión de 1960, van a ver la diferencia de un texto y de un contexto al otro. Porque te está diciendo desde los días de Juan el Bautista en la de 1960, el reino de Dios se hace violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de la tierra, los violentos sí lo arrebatan. Cuando usted coge una muchacha y se la lleva a la fuerza, usted la está arrebatando. Y usted es un violento. Cuando usted se mete en un banco a asaltarlo, usted es un violento.
como Dios ama la violencia, cuando usted asesina a otra gente para robarlo, lo roba y lo asesina, se mete en una casa y queman y desbaratan y destruyen y se llevan los ganados y todas esas cosas. Esos son los violentos. Por eso es que tiran piedra y quieren lo que no es de ellos. Hablo tanto de uno como de otro, de lo que es violencia. Y hay que luchar contra ella, pero sin Dios no se puede. Porque Dios dijo que uno contra 100, si es posible. Y que al lado tuyo caerían 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarían. Puedes luchar contra 10 pueblos juntos. Pero cuando tienes el favor de Dios. Si tú no tienes Israel el favor de Dios, tú no ganas una pelea de tanta gente junta contra ti, ni tienes la oportunidad de poderle caer arriba por sorpresa al enemigo, porque tienes alguien que es más grande que el enemigo, por eso lo vences. Gloria a Dios. Pero ¿quién? ¿Quién lo vence? A ese que es más grande que el enemigo que tienen aquellos de esos religiosos extraños. Cambia casacas, como yo les digo. Esos filisteos del dios de dragón, ya no tienen dios dragón, ya. Dagón. Ajá. Y Quemo, todos esos pueblos que se han perdido ya. Claro que el filisteo no se ha perdido, ha seguido viviendo. Porque lo nombró uno de esos príncipes de Roma, del Imperio Romano, de llamado César, eso, nombró a esta región aquí de Israel, Palestina. A todos estos lugares de aquí los llamó Palestina, Siria y todos estos lugares. Entonces, entonces los palestinos, ¿quiénes son? Los que nos atacan. Esos son. Los que están ahí y están comiendo de la mano de Israel. La traición está metida dentro del pueblo nuestro. Ahí. Se agradece la voluntad de los árabes y toda esa gente que se hacen cristianos. Pero es que cristianos y otra cosa de doctrina es lo mismo. El mismo embarre. Que Dios los perdone. Que las personas abran los ojos y tengan misericordia, Dios, de ellos. Que pueden entender claramente las cosas. Yo doy gracias a Dios porque nada soy. Pero sí el Señor me ha dado el conocer la verdad. La Machía no es Dios. Aunque Dios soy yo, mi hijo, toda la gente son dioses. Porque lo dijo Dios. Pero cuando Él significa yo soy Dios y a mi lado no habitan dioses, no se está tratando de la tierra. Se está tratando donde el cielo, no la atmósfera terrestre, no. El cielo de Dios, yo no sé qué es lo que es que Dios le llama cielo a eso, pero y muchos lo confunden que la cosa. Lugar de Dios. Dios está en todas partes. Es posible que a eso es lo que él le llama cielo, tal vez. Vaya usted a saber. Ya sabremos las cosas que no conocemos ahora aquí, que no se nos han dado en profecía, a saber, no se nos han dado esas cosas. Vaya usted a saber, yo pienso de una manera, puede ser, tal vez. Pero no lo doy como doctrina, porque no, señor. Pienso yo que es así. Que puede, tal vez. Pero eso lo sabremos después, la realidad.
Pero la realidad es que hay que vivir aquí ahora en los mandamientos de Dios, eso sí. Eso sí, porque esa es la gracia de Dios. Eso sí, vamos a bendecir a todos los que quieran entrar por el camino estrecho, como dijo Mashiach. Una cosa que se me quedaba atrás de que yo iba a hablar de Isaías 52:1 y, Apocalipsis 21, y 27. Apocalipsis 21:27, que es en la concordancia del reverso, te expresa a ti en los estudios que se dio, por eso dije anteriormente que esos 70 de la Septuaginta, que no sé ni decirlo, ese es el siglo tercero, Antes de Mashiach. antes de Mashiach, pues escribieron esto también. Pues eso es la cosa que hay que rastrear, porque a Mashiach nos dijo de las Escrituras que había que escudriñarlas. Pablo nos dijo que había que escudriñar en el sentido que dijo que había que examinar las cosas para separar lo que es del vaso de honra, como he hablado, y lo que es el vaso de deshonra, de lo que es la felonía, es la traición a Dios, que es las blasfemas que están escritas. Porque si dice el hombre vivirá en la tierra para siempre, entonces quiere decir que es la eternidad que Dios está marcando en una época futura que va a transformar. Entonces no va nadie para el cielo. Entonces el rato es mentiroso, es blasfémico. Y pues no pueden ser dos cosas a la vez. Hay que posicionarse en lo razonable y justo que Dios tiene marcado, que Dios la hizo para siempre, dijo. No la va a explotar nadie, ni la va a desaparecer nadie. Dios no va a desaparecer la tierra. Dios lo que va a hacer es hacerle la transformación, como cuando lo hizo en el diluvio. La metió bajo de agua y le sacó el agua. Estaba debajo agua, la sacó del agua y la volvió a meter en agua cuando el diluvio. Ah, bueno, entonces, y cuando la volvió a sacar, ya en esta última vez, la promesa es no más. Eso no va a pasar dos veces. Y toda la tribulación que ha pasado en Israel y está pasando, no va a pasar otra vez. Porque se fueron cumpliendo las profecías dadas por Dios ahí, tan, hasta el tiempo de fin, hasta que se concluya todo. No se ha concluido todo porque si no, porque ha seguido el mundo fabricando los barcos mayores, los aviones, eso, cosas que no habían antes, épocas modernas. Pero todo está bajo el nivel de Dios, porque hay muchas cosas extrañas que se dicen, movimientos extraños en las escrituras, que precisamente a lo mejor son esas cosas que Dios nos quiso dar a entender en esa época. Y lo entiendo así. Ahora, de lo que dice Isaías 52:1, y que lo contato con Apocalipsis eso. Cuando usted lee Apocalipsis, Isaías, que te está hablando de la circuncisión, pues eso lo quitaron. Cuando ahí dice, ahí de ahí mismo estudio, te manda el mismo estudio de Isaías, del Antiguo Testamento, como le quieren llamar, yo no le llamo así, claro. Pero yo lo estoy diciendo en esa razón obvia. Así que mire, en Apocalipsis 21, 27. verso 27, te está diciendo lo mismo, pero que le sacó la orden de papa, le sacó la circuncisión. No fue trasladado el beso plenamente como él era. A Machía lo iban a entregar por 30 monedas de plata. Eso sucedió. En la historia lo dice así. Ah, pero los blasfemos dicen que no, que eso no. Él dijo que se iba a destruir el templo, que no quedaría piedra sobre piedra. Ya se está hablando del templo judío. ¿Y qué pasó?
¿Qué pasó? Empiecen a decir, no, que hacer otra relación y otra cosa. Pónganse para las cosas de todas maneras, para que tengan salvación, para las cosas como son, y lleven la trayectoria de la historia como es. Entonces, había que trasladar también para el Apocalipsis, allí, la circuncisión. Amén. Es una vestidura de Israel. Gloria. Una de las vestiduras. ¿Viste tu vestidura? Ropa de hermosura. ¿Eh? Ropa de hermosura. Tus ropas de hermosura, que también está simbolizada como las leyes, los mandamientos de Dios. Esas son las ropas de hermosura. ¿Dónde está? En el pueblo que tenía que ser injertado en Israel, como dice Mashiach. Tengo otras ovejas que me conviene traer. También habrá un rebaño, habrá un redil, un rebaño y un pastor. ¿Dónde está? Con contaminación. Los que estén en otras religiones van a estar aquí también gobernando para después quitarte a ti y echarte al mar. Porque toda la vida han querido eso. Los filisteos, que ahora se llaman palestinos, que quieren esto para ellos, no un pedazo ni una mitad. Eso es un pedacito por ahora. Pero después viene otra guerra. Tener más facilidad para poder destruir. Y cuando este pueblo divida a Israel, va a ser desastre porque esta gente de Irán y de otros lugares van a querer colarse ahí porque ya se están colando. Ya se están colando para apoyar a los que están contra Israel. Y sutilmente como una serpiente, porque como han nacido aquí, les pertenece, pero es que Israel también nace aquí. Pero la orden de Dios es a Israel, no a los mahases, no a los filisteos, que toda la vida han querido destruir a Israel, y han destruido. Que por eso es que muchas leyes en Israel, como dice los apóstoles en su primer concilio, leyes que no podían llevar. Porque ¿cómo te va a poder llevar una cosa cuando le roban los animales y le roban las cosechas? Esa es la historia miente. Pues ahora son más mentirosos que los de antes, porque ahora no conocen nada y quieren ignorar todo, que la Shoah no existió, que eso es eso lo he oído yo de Irán, de allá de Irán, ¿cómo es? De los iraníes. De los iraníes, de Irán, ajá. Le dicen los Yo he oído persas en la Biblia. mucho de los persas, sí, yo lo he oído muchas situaciones de eso. Yo todo lo oigo también y lo balanceo. ¿Y esto qué cosa es? Y de allá tan lejos, a querer destruir a Israel, ahí fajado, metiendo gente en Siria, en el Líbano, para acercarlos a Israel. Y si Israel no toma la mano fuerte, no, tienes que bajarle la cocorotina. Tienes que bajarle el cocote ese. El guido, tiene que bajarlo Israel. Porque no se lo puede bajar nadie, porque el mundo está de acuerdo con él. El mundo es chantajista, es chantaje lo que hay. Dime que te diré, que sé yo, que sé cuándo. Pero lo dejan crecer. Israel sabe que es un peligro tremendo que esos enemigos hagan esta cosa. Porque Israel sí crea la bomba. No la crea para estársela tirando a nadie, sino para que lo respeten. Lo que no han hecho nunca. Pero aquellos sí la hacen, la tiran bien. No se la tiró los Estados Unidos a Japón. Entonces, cuando ellos la hacen para quitarse la rabia esa que tienen los demás contra otros pueblos.
¿Qué quiere hacer la China comunista? Destruir a Taipei. Porque les pertenece. ¿Qué va a pertenecerle? Ni ningún pueblo de alrededor que esté ahí colindante con ellos, no les pertenece nada de eso. Ah, pero está la soberbia, la preponderancia, la fuerza. Y eso es lo que pasó con Roma, que cambiaron muchas cosas de las escrituras por el poder. El Papa estaba entre el gobierno romano, la bestia el cuerno pequeño, estaba entre ellos. Está defendido. Las 7 cabezas se tomó las 7 diademas que había en Mesopotamia, En el Asia Menor, ahí en el Asia Menor. la zona de Turquía hoy en Esas son las 7 diademas. A mí que no me vengan a mí con cuentecitos extraños eso. Las 7 diademas son las 7 iglesias que se leen, que ya estaban perturbándose ya. Si usted las lee, ya venían, ya venían quebrajándose el verdadero evangelio de los apóstoles, la verdadera palabra de Dios. Hasta que la asumó. Y todos los evangelios están asumados al Papa. Eso es el cumplimiento de la bestia y sus hijas. La segunda bestia que está en el verso 11 de este capítulo 13 de ese lugar. Entonces tengan ustedes entendimiento de las cosas. ¿Quién puede lidiar contra la bestia? Si los santos fueron vencidos, que viene esa iglesia y decir, contra la iglesia no puede hacer ni las puertas del infierno. Sí, claro. No contra la iglesia, sino contra la palabra de Dios. Porque ¿qué tienen que hacer? Matar a las personas y quemarlas, como hizo eso, y decir que va a venir. No, eso ya pasó ya. Esa fue una tribulación que tuvo, una persecución que tuvo eso, y ahora hay una persecución inútil, pero también errónea que le tienen a las cosas de Dios. El diablo, ¿cómo no va a haber diablo? ¿Cómo no va a haber ideas diabólicas? Porque ¿por qué te tienen que tener allá en esos países de la India, el hinduismo ese, mata cristianos? Los musulmanes, porque hayan cristianos, tienen que ser musulmanes.